Hoy en Voces tenemos el placer de dar la bienvenida a un doctor en filología clásica que fluye como el río de Heráclito entre el verba volant y el scripta manent, entre la palabra hablada de la radio y la palabra escrita de los libros. Él es Emilio del Río. Bienvenido, Emilio. Qué placer tenerte aquí en Voces. ¿Qué tal? Muchas gracias, Lorena. Estoy encantado de estar en Voces, porque al fin y al cabo todos somos voces en el tiempo. Exactamente. El título del libro que te trae a estas tierras, Locos por los Clásicos, publicado con la editorial Espasa, hace referencia a tu programa de podcast en Radio Nacional que tiene el mismo nombre, Locos por los Clásicos. ¿Esta locura es una buena locura? El libro surge en efecto del podcast desde hace aproximadamente un año. Está en Radio Nacional, Locos por los Clásicos. Tiene que ver con el podcast, pero no tiene que ver, porque una cosa es un guión de la radio y otra cosa un libro. Tiene que ver que algunos de los capítulos coinciden con los podcasts de la radio, pero el libro es un desarrollo muy, muy distinto. En cualquier caso, el libro lo que pretende es un acercamiento a los clásicos, descubrirlos a quienes no los conocen, porque es un libro pensado para aquellos que nunca han leído a los clásicos. Es un libro pensado también para aquellos que, una vez se han acercado, les suena algo, pues es para todos ellos, para que los descubran. También para aquellos a los que les aparece Séneca en pesadillas, pues se van a reconciliar, porque van a dar cuenta que los clásicos son divertidos y son amenos y son instructivos. Y por supuesto para aquellos que alguna vez los han leído, se han acercado a ellos, los recuerdan con cariño porque se van a encontrar. Locos por los Clásicos es un libro para disfrutarlos y para descubrirlos y para disfrutarlos. Son 36 capítulos cortos, como dice mi amigo More, es el libro ideal para un cuarto de baño, y los títulos de los capítulos son títulos de canciones o de películas, porque es una forma de demostrar la actualidad de los clásicos. Uh-huh. Es una forma de hacer ver que con títulos de referencias actuales, modernas, contemporáneas, podemos contarlos. Y esa es una primera aproximación ya a su modernidad, porque yo creo que no hay nada más moderno y más actual que los autores griegos y latinos, divertidos, inspiradores, estimulantes, y que nos lo pasamos bien porque nos cuentan aventuras, batallas, en el libro hay viajes, hay amor, hay sexo, y hay libros para la vida también. Uh-huh. Ayuda, pero de la buena. Todo eso es Locos por los Clásicos. Emilio, ¿qué peligros deben emanar del latín y del griego para que sean proscritos de esta manera de la educación? Pero solamente en nuestro país. España en ese sentido es una excepción cultural para mal. Es curioso. Porque sí, en el resto de países de nuestro entorno, voy a los grandes países. Yo creo que España es un gran país. Uh-huh. Siento muy orgulloso de ser español. Pero hay otros países, otros grandes países como Alemania, Francia, no digamos Italia, Inglaterra, donde se estudia más latín que en España, más griego. Y estos son grandes países y creo que son mejores países que el nuestro. Y por tanto yo creo que tenemos que mejorar, somos un gran país, pero tenemos que mejorar. Y uno de los elementos que nos va a hacer mejor país es estudiar algo más de latín y de griego. Me resulta, nos tiene que llamar la atención a todos los españoles que países como el Reino Unido o Alemania, que no tienen lengua ni cultura que proceden del latín, estudian más latín que nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues tomemos nota y hagamos que España sea un mejor país. Oye, y además tenemos este mes hemos visto de final de curso, hemos visto noticias como que el primer alumno de Valencia con el mejor expediente quiere estudiar clásicas, uh-huh. El alumno con el mejor expediente de Madrid quiere estudiar clásicas, y en otros sitios. Hasta El País le dedicaba el domingo un editorial, el domingo 3 de julio, ¿no? a la reivindicación de la filología clásica. Lo que hace falta, y ahí hay una demanda, ahí está la demanda que hay hacia Locos por los Clásicos, por ejemplo, ¿no? Que en un mes, además como junio, ya se ha lanzado una segunda edición. Es decir, hay demanda. Solo hace falta, adviértase la ironía con la que lo digo, que los políticos tomen la decisión de poner más latín en el sistema educativo. Mira, ahora que has mentado a los políticos, ¿qué orador
les podemos recomendar para que practiquen o para que mejoren sus habilidades oratorias? Yo les recomendaba, sin duda alguna, el discurso de Pericles en defensa de la democracia, lo que se llama el elogio fúnebre, porque es un discurso que él hace a los primeros caídos atenienses en defensa de la democracia en la guerra contra Atenas. El discurso de Tucídides en la historia de la guerra del Peloponeso. El discurso de Pericles en la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides. Es un libro de historia, pero ese discurso es una obra maestra de la oratoria, una obra maestra. Yo le recomendaría también a Cicerón. Los discursos de Cicerón son, es maravilloso, pero ese discurso de Tucídides que pone en boca de Pericles, el que digamos era el primer ministro de Atenas, es absolutamente magistral desde el punto de vista de los principios que defiende, de la actualidad, de los contenidos y de la estructura y de la forma, ¿no? De hecho creo que tendría que ser un discurso obligatorio para todo el sistema mundo educativo, ¿no? Cuando habla de la democracia, de la libertad, de los peligros que tiene la democracia, que son las noticias falsas y los populismos. Por el amor de Dios, hace 200 años. Fíjate. Esos son los peligros del sistema democrático, sí, en efecto. Si algo queda plasmado en Loco por los clásicos es la actualidad, que los clásicos son de actualidad, no dejas de decirlo y está a lo largo de todo tu libro, con esos guiños a los libros, a canciones, a esta cultura que creemos tan moderna y que sin embargo bebe de las fuentes de la República de Platón, por ejemplo, siglo IV a.C., y tantos otros. ¿El microblogueo de Esopo o el tuiteo de Marcial? Que podemos escribir bien en 140 caracteres en Twitter. No tenemos que excusarnos con que, claro, que no nos da la posibilidad de expresarnos adecuadamente. Hay que leer a Marcial y nos damos cuenta. Pero esto lo digo siempre en la radio, en Radio Nacional, que los clásicos ya tenían pensamiento Twitter y que había pensamiento Twitter antes de que existiera Twitter como herramienta. De hecho, yo me presento siempre como el latinista tuitero, porque es una forma de juntar lo clásico, el latín, con lo que representa la modernidad, que es Twitter, ¿no? Por cierto, mi dirección es @Emilio_del Río. Y en efecto, o sea, Séneca, Marcial, nuestros paisanos, Séneca era de Córdoba y Marcial era de Bilbilis, de Calatayud, tenían pensamiento Twitter. O sea, escribían esas frases cortas, concisas, menos de 200 caracteres. Y Esopo, o sea, lo que fíjate, la humanidad se ha educado durante miles de años con las fábulas de Esopo, muchos sin saber qué era de Esopo. Y además, me parece absolutamente genial que sean los animales los que nos enseñan a los humanos el comportamiento y los que nos ayudan para la vida. Y Esopo pues tenía un blog y entonces cada día iba escribiendo una historia. Tenía la técnica del microblogging, pero vamos, completa, absolutamente. Bueno, al fin y al cabo los griegos y latinos, claro, hay un momento mágico de la humanidad que es en el que escriben los clásicos y en el que le dan forma a todas las maneras que tenemos de comunicarnos, ¿no? La fábula, la novela, la historia, la filosofía, la oratoria, la comedia, la tragedia, la sátira, la poesía lírica, la épica, incluso el periodismo. ¿Cómo que el periodismo? Sí. Kapuscinski, maestro de periodistas, premio no sé si es de Asturias de comunicación, dice que Heródoto es el primer periodista. De hecho, Kapuscinski, el polaco Richard Kapuscinski, escribió un libro que es Viajes con Heródoto, donde reivindica el periodismo. Todas las formas de comunicación las crean los clásicos. Por eso, para conocer mejor lo que nos rodea, para conocernos mejor a nosotros mismos, para permitirnos ser más críticos y al fin y al cabo tener capacidad de decisión, eso es la base de la libertad. Para ser más libres en suma necesitamos a los clásicos. Y esos locos por los clásicos también. Es eso, exactamente. Ahí palpita también, y me vas a dejar que me lo apropie, el corazón de Bitácora, porque nuestro lema es que la libertad se halla en el conocimiento. Y el conocimiento, claro, podemos extenderlo a que el conocimiento se halla en los clásicos. Tenemos que ir a las fuentes siempre para beber de ellos. Entonces, si hacemos un silogismo... Pero Lorena, incluso las historias, o sea, en realidad las historias se van reescribiendo durante miles de años, pero, como decía Borges, se reescriben las historias. O sea, West Story, este es uno de los capítulos del libro, ¿no? Sí.
West Side Story, que hace poco ha vuelto a rodar Spielberg. Esto se basa en el drama de Shakespeare de Romeo y Julieta. Shakespeare era un lince, ve la fuerza dramática de un mito que cuenta Ovidio las metamorfosis, que es Píramo y Tisbe. En la legendaria Babilonia, una pareja, Píramo y Tisbe, un chico él, Píramo y chica Tisbe, se enamoran, pero sus familias no se hablan y no les dejan relacionarse, y entonces se comunican por el Instagram de la época. ¿Y cuál es el Instagram de la época? Pues una rendija en la pared. Entonces quedan una noche para jugarse juntos, hay un equívoco con un león, y entonces Píramo piensa que ha muerto Tisbe, se suicida, no había muerto, llega Tisbe, ve que Píramo ha muerto y se suicida también, ¿no? Los dioses dicen que los enterraron juntos, para que, ya que las familias no les dejaron estar juntos en vida, que estuvieran juntos para toda la eternidad. Y Shakespeare, que era como digo, un lince, de la fuerza dramática y escribe Romeo y Julieta. Y a partir de ahí tenemos West Side Story. Tony y María de Nueva York son Píramo y Tisbe de las metamorfosis de Ovidio. Las historias se reescriben, los primeros que las reescriben las hacen los clásicos. Y esto tiene que ver con la necesidad que tenemos de que nos cuenten historia. Tenemos una necesidad que yo casi diría genética. Desde la época de las cavernas, en las que unos salían de caza y al volver de caza en torno a la hoguera, por la noche, contaban historias, cómo les había ido la caza, y adornaban un poco, como pasa siempre, ¿no? El día con una historia. Desde entonces, desde ese momento en el que en torno al fuego en la puerta de la cueva contábamos historias, tenemos necesidad de que nos cuenten historias, y lo hemos visto ahora de una forma traumática, tremenda, con el confinamiento. Si ya de serie venimos todos un poco tocados, pero si no nos hemos vuelto locos del todo, ha sido gracias a la literatura, gracias al cine, gracias a las series, gracias a qué, a las historias de las que nos hemos nutrido durante el confinamiento. Sí, los clásicos nos ofrecen vida. Por lo tanto, si hablamos de viajes, tenemos que hablar del viaje de Ulises, de ese odiseo maravilloso que tiene que atarse al mástil de una embarcación para no sucumbir a las sirenas, porque necesita vivir esa experiencia. Es un canto, una oda al conocimiento, a las experiencias y a volver a casa enriquecidos. ¿Qué me inspiró para el nombre de Bitácora, el nombre de este pequeño espacio? Porque la V hace referencia a viaje, Ítac a Ítaca, y hora al Iket Nunc, al aquí y ahora, del presente, ¿no? Aprendido. Así que fíjate, cuando te he leído el libro, pero ese episodio además es que se me ponía hasta la carne de gallina. Qué bueno. Es maravilloso. Fíjate, o sea, el viaje de Ulises no solamente es una obra de aventuras que nos alimenta, que nos nutre, como digo, las necesitamos para vivir, necesitamos las historias. Tenemos una necesidad casi genética los humanos, ¿no? De nutrirnos de esas historias para seguir cuerdos. Así es. Pero es que además es mucho más que eso, porque es todo un mensaje vital. Es un libro de autoayuda, la Odisea. Totalmente. ¿Cómo estoy de acuerdo? Claro que sí. Eso lo captó claramente Cavafis en su poema. Porque nos enseña la clave está en el viaje de la vida. A veces nos volvemos locos persiguiendo objetivos inalcanzables. El objetivo es vivir. El objetivo es el viaje de la vida. Sí. Los clásicos lo decían también. Horacio lo escribe siglos después de Homero, en latín. Carpe diem. O sea, vive el momento, vive la vida. Que no quiere decir estar de botellón. No, ¿qué va? O sea, quiere decir, como la canción final de La vida de Brian, de los Monty Python, busca el lado positivo de la vida. Exactamente. Y de eso Séneca nos tiene mucho que enseñar. Ya para acabar, se nos acaba el tiempo, pero es un placer escucharte. Bueno, es un placer hablar contigo. A veces que quiero decir cosas y las mejores cosas que soy capaz de decir. Gracias. El placer no es el bien supremo, porque el placer es el viaje, porque la vida se halla en otro lugar, no en ese placer superfluo, tal y como nos explica Séneca, y tú nos transcribes también en Locos por los Clásicos. Esto es buenísimo de Séneca también, pero de otra manera viene a decir eso, ¿no? Que nos pasamos la vida buscando algo cuando lo tenemos al lado. Ese capítulo creo que es lo esencial es invisible a los ojos. Maravilloso, tomando la frase del Principito de Saint-Exupéry. Sí. Pero si dice Séneca, dice, lo importante lo tenemos al lado, pero no lo vemos muchas veces.
Totalmente. Esto nos enseñan los clásicos también. Muchas veces perdemos mucho tiempo y mucho dinero a veces, y el tiempo es más valioso que el dinero, en charlatanes de autoayuda. Uh-huh. La autoayuda de la buena nos la dan los clásicos, pero no solamente Séneca, Marco Aurelio, Epicteto, no, incluso Homero. Uh-huh. O sea, leyendo la Odisea es uno de los grandes libros de autoayuda, porque nos enseña que lo importante es el viaje de la vida. Así es, nos quedamos con esas palabras y con tus Locos por los Clásicos, que es un libro maravilloso, es la única palabra que ya he repetido, pero me repito, soy muy redundante contigo porque es absolutamente maravilloso. Me dicen que he escrito un libro divertido, y es verdad que yo quería, bueno, no sé si es verdad, pero yo al menos quería escribir un libro divertido, pero lo que es verdad es que, como los cocineros que dicen, lo importante es la materia prima para un buen plato. Bueno, es que aquí la materia prima es muy divertida. O sea, los clásicos, si son algo, son divertidos, o sea, no son aburridos, y yo creo que esto es fundamental, ¿no? Porque nos lo cuentan, pues eso todo con historias, ¿no? Y además, la humanidad no me creo que seamos los humanos tan estúpidos para durante miles de años haber leído a unos autores que son aburridos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va? Es que son divertidos. Y Locos por los Clásicos, si tiene algo de divertido es porque los clásicos son divertidos. Y por tu pasión. Sí. Y por cómo está hacer también un libro divertido, que era una máxima de los clásicos, por cierto. Decían que había que buscar el docere delectando. Docere, no hay ni que traducirlo. Docente, ¿no? Uh-huh. O sea, enseñar deleitando. Deleitando, ¿no? Divirtiendo. Eso es Locos por los Clásicos, también una forma divertida, ¿no? De acercarnos a los clásicos y de pasar un buen rato. Y en realidad yo lo que hago es leerme 36 obras por un lector, y por un libro te lees 36. Y luego, si te gusta, pues te animas y sigues, ¿no? Así es un libro puerta, como yo los llamo. Te anima a cruzarlo e ir más allá y descubrir nuevas cosas, nuevos libros que te llevan a más conocimiento, como Ulises. Y si lo necesitamos, nos atamos al mástil. Pero hay que seguir hacia el conocimiento. Bueno, muchísimas y además siempre gracias. Está el podcast de Radio Nacional. Exacto. Porque en el podcast además le pongo música a los clásicos. Uh-huh. Están convidados cuando se publica. Bueno, está accesible en Radio Nacional cuando las personas quieran escucharlo. Está colgado en Radio Nacional. Vale, dejaré el enlace de todas formas. Sí, Locos por los Clásicos, Radio Nacional. Muy bien, pues esa es la cita. No, es un podcast, no se emite en directo a una hora determinada. Genial, así se puede escuchar cuando uno quiere, haciendo lo que queramos. Es una muy buena compañía, además de edificante. Está también en iVoox, lo podrás escuchar también. Fantástico, dejaré los enlaces también. Y además, como digo ahí, les pongo música. Música actual. Música actual, sí. No es música clásica. Es muy divertido. Ese enlace que haces. Además, siempre relaciono la canción, no la pongo porque sí. Siempre hay una relación de la canción con el autor. Hay que ser argonautas e ir uniendo todas las miguitas de pan que vas dejando. Oh, qué bonito. Sí, a las argonáuticas le dedico un podcast también. Sí. Pues Emilio, qué placer. Ha sido genial tenerte aquí en esta pequeña casita. Gracias por tu afecto y por tu lectura. ¿Verdad? Gracias. Un abrazo y muchísimos éxitos, Emilio. Esto le da sentido a todo. El sentido de la vida. Un abrazo. Adiós, chao. Gracias.